Blanca y de todas las personas que trabajan en esta organización, muy especialmente a los expositores que se prestaron y que nos brindan su tiempo, sus conocimientos y su experiencia en este rato que compartimos por Zoom, y por supuesto a todos los participantes que se están sumando y que quieren ser parte de este debate, de esta discusión, de este intercambio de ideas. La idea del encuentro es simplemente generar un espacio de intercambio donde los expositores, con su trayectoria profesional y su experiencia personal, nos brindarán sus experiencias y nos ayudarán a reflexionar sobre un tema trascendental que es la educación y la cultura del encuentro que nos propone el Papa Francisco. Es el propio Papa quien en septiembre del año pasado ya convocó un evento mundial que el lema es reconstruir el pacto educativo global. Y el objetivo de este encuentro es reavivar el compromiso por y con las generaciones jóvenes, generando una renovación de la pasión por una educación más abierta e incluyente, esto en palabras del Papa, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Como les mencionaba antes, la dinámica es que yo voy a ir presentando a los expositores brevemente, van a explayarse durante 10 minutos y al final tendremos el espacio para preguntas. Para eso les pedimos que todos los que estén interesados en preguntar algo, lo hagan a través del chat del Zoom, y bueno, al final las vamos a ir haciendo. Sin más introducción, paso a presentar al primer expositor, que es Monseñor Eduardo Martín, arzobispo de Rosario y presidente de la Comisión de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue profesor en diversas instituciones, como el Seminario Mayor de La Plata, el Instituto Santa Rosa, el Instituto Católico de Enseñanza Superior y la Universidad del Salvador. Bienvenido, Monseñor. Le hago la pregunta, teniendo en cuenta su rol en la Comisión de Educación y su misión como pastor de la Iglesia también, ¿cómo podemos hacer para impregnar al sistema educativo de la cultura del encuentro que mencionaba y que propone el Papa Francisco? ¿Y qué nos puede decir de lo que se está haciendo desde la Conferencia Episcopal? Monseñor, ¿puede desbloquear? Ahí está, buenísimo. Gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Bueno, con algunos ya hemos compartido algunos paneles, Alfredo. Bueno, con Victoria hemos tenido también algún encuentro un par de años atrás, José María del Corral también. Yo diría que por lo menos la gran preocupación desde la perspectiva cristiana es lograr una apertura en la educación. ¿Qué quiero decir con la palabra apertura? Porque me parece que hoy hay una cerrazón, ¿no? Y parto de las palabras del Papa en el Congreso Católico de Educación, el Congreso Mundial de Educación del 2015, donde él planteaba que la crisis más profunda de la educación está en el dominio de un neopositivismo que impide la apertura a la trascendencia. Y yo creo que para fundar una cultura del encuentro tenemos que partir de un punto, ¿no? O tenemos que llegar a un punto que nos haga reconocer entre nosotros hermanos, ¿no? Por eso digo que hay que abrir la educación. Es decir, yo creo que necesitamos, y este es el empeño que tenemos desde la Comisión de Educación y desde el CONSUDEC, en ir proponiendo una educación, y no solo para los católicos, porque en esto, sino para cualquier ser humano, una educación que esté a la altura del deseo del corazón humano. Una educación que esté a la altura del deseo que tiene nuestro corazón. Cuando hablamos la palabra corazón, uno no la entiende como algo sentimental, ¿no? Sino como ese núcleo de la persona
con ese conjunto de exigencias inextirpables, ¿no? Que es este deseo del bien, de la verdad, de la belleza, de la justicia, del amor, este deseo de ser amado y amar, ¿no? Son estos deseos inextirpables. Pueden muchas veces ser acallados o quieren ser reducidos, pero que siempre están allí y que reclaman una satisfacción, reclaman un ser colmado ese deseo, ¿no? ¿Y cuál es la experiencia? También nosotros planteamos una educación que se basa en la experiencia, ¿no? Es decir, la experiencia no es probar cosas, ¿no? Sino es tener un juicio sobre las cosas, ¿no? Es tener un juicio que me diga esto es así, porque lo viví, porque pude experimentarlo. Y es que la experiencia común que tenemos todos es que todo lo que obtenemos en la vida, aún lo más deseado, qué sé yo, un joven recibirse o ponerse de novio, una chica ponerse de novio y casarse, formar una familia, no sé, aún de las cosas más nobles, una vez obtenidas, el corazón dice, ¿y ahora qué más? No se sacia. Por eso tenemos que abrir la educación a una apertura más grande, ¿no? Más allá de lo meramente sociológico o psicológico, porque nos quedamos reducidos, el corazón clama por algo más. O sea, que el corazón tiene deseos inmensos, inconmensurables, un deseo inmenso, un deseo que no se puede medir, que no tiene medida, ¿no? Por otra parte, junto con este deseo nos encontramos con el límite, con la imperfección, con el error, con nuestro mal y con el límite último de nuestra muerte. Por eso tenemos que tener una educación realista también, porque una educación que no dé un sentido sobre la vida y sobre la muerte es una educación que estafa, porque no da una respuesta, es una estafa, porque no le está respondiendo a la pregunta decisiva que provoca la razón, ¿no? Que la razón de un chico se pregunta, ¿no? Y entonces una educación tiene que estar a la altura de esta pregunta. Si existe este deseo de ser feliz, de cualquiera, del niño más pobre, del niño más postergado, del joven más extraviado, del drogadicto más empedernido, del delincuente, existe en el corazón este deseo. Es inextirpable. Si existe el deseo, si existe el hambre, tiene que estar la respuesta, tiene que estar el alimento que lo sacie. Entonces, este es el punto, me parece, que hay que abrir. ¿Y qué implica esto, a mi juicio, ¿no? Romper, no porque el positivismo no haya dado cosas buenas, ¿no? Sino porque es insuficiente. Es como decir ahora que el problema del coronavirus lo resolvemos con la vacuna. Resolvemos un problema, pero el drama humano es más grande. Y entonces tenemos que dar una educación que responda a la exigencia del corazón humano, ¿no? Y en este sentido creo que hay que ir a una educación que ayude a los jóvenes, a los niños, a entrar en la realidad, a introducirlos en la realidad, e introducirlos en la realidad total, con su significado. Ya afirmaba Carl Jung que si afirmamos la realidad sin afirmar su significado, no la afirmamos. Es decir, que la realidad pueda tener sentido, pueda tener significado, y no un sentido que construyo yo, sino un sentido que descubro. Porque justamente afirmando la realidad con su significado y con su significado último, se hace fascinante la aventura de la vida, es decir, la aventura del conocimiento y del amor. Si no hay significado, los otros días escuchaba una canción en la radio, mientras iba en el auto, de Los Inundados, una canción que tiene como 15 años, que dice, qué difícil el arte de vivir con fe sin saber con fe en qué. Entonces, es difícil vivir con fe si no tengo el sentido, si no tengo el significado.
Es decir, necesitamos una educación que perciba la realidad no como algo opaco, no como algo que yo la puedo delimitar solo con el método científico, porque hay elementos de la realidad, y los más significativos e importantes de la realidad, que no me los mide el método científico. Entonces tengo que entender la realidad como signo. Esto creo que es una vuelta, una revolución cultural, porque ¿qué quiere decir la realidad como signo? Que la realidad me remite a otra cosa, que no encuentra la explicación de todo en sí misma, sino que me está remitiendo a otra cosa. Y esto creo que es muy importante. Por eso creo que hay que educar en este sentido. ¿Pero qué quiere decir educar en la realidad como signo? Signo es aquello que, dando noticia de sí mismo, da noticia de otra cosa. Es decir, la realidad tiene carácter de signo. Si no la entendemos así, ¿qué sucede con la realidad? Sucede que pierde el brillo y se hace opaca. Y entonces se pierde la esperanza. En cambio, cuando miramos la realidad como signo, con los ojos de un niño, digamos así, entonces el cielo, las estrellas, el sol, la luna, un niño que nace, ¿no? La realidad me llena de asombro, me maravillo. Y si no hay maravilla, si no hay asombro, no hay conocimiento. Einstein decía muy claramente que justamente el inicio del conocimiento, el principio de la ciencia, el asombro dispara, dice, la más bella y profunda emoción que podemos probar es el sentido del misterio. Está aquí la semilla de todo arte, de cada verdadera ciencia. El hombre para el cual no es más familiar el sentimiento del misterio, que ha perdido la facultad de maravillarse y humillarse delante de la creación, es como un hombre muerto o al menos ciego. Esto creo que es una cosa muy, muy importante, ¿no? La realidad como signo. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué sucede cuando no la recibimos como signo? Es decir, otro aspecto de la educación me parece fundamental que hay que entender y que creo que hoy no se da esto. Hoy se habla de construir conocimiento en base a las ideas nuestras, pero no en base a la realidad. Entonces, digo lo siguiente. Cuando yo percibo la realidad como algo dado, y esta es otra cosa fundamental, la realidad es un dato, es algo dado, es un don, es un regalo. Si percibo la realidad como regalo, entonces la realidad me lleva a un sentimiento de gratitud. Y cuando digo realidad, digo el prójimo, digo los otros hermanos, mis prójimos con los cuales convivo, el conjunto de mis hermanos, ¿no? Con gratitud, es algo gratuito al cual agradezco. Entonces el otro no es un enemigo para mí, el otro es un bien para mí. Y aquí viene el punto del encuentro, ¿no? Y de la cultura del encuentro. Sin la conciencia de la vida como un don, nos volvemos estériles, presuntuosos y arrogantes. Por eso, cuando la percibimos como un don, nuestra vida se hace serena y alegre, y se hace solidaria. No se puede proponer una ética de los valores sin que haya un punto que nos una, un punto que nos maraville, un punto de significado último. Miren lo que, no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero leerles a un gran escritor que a mí siempre me ha gustado mucho, es nuestro, Ernesto Sábato. Miren lo que decía Ernesto Sábato en el libro La Resistencia. Dice, habla de la posibilidad de ser santo sin Dios. Pero dice, esta cumbre del comportamiento humano se manifiesta en la solidaridad. Pero cuando la vida se siente como un caos, cuando ya no hay un padre a través del cual sentirnos hermanos, el sacrificio pierde el fuego de que se nutre. Si todo es relativo, encuentra el hombre valor para el sacrificio. ¿Y sin sacrificio se puede acaso vivir? Los hijos son un sacrificio para los padres. El cuidado de los mayores o de los enfermos también lo es.
como la renuncia a lo individual por el bien común, como el amor. Se sacrifican quienes envejecen trabajando por los demás y quienes mueren para salvar al prójimo. Y puede haber sacrificio cuando la vida ha perdido el sentido para el hombre, o solo lo haya en la comodidad individual, en la realización del éxito personal. Bueno, esta es la educación que nosotros tenemos que plantear, porque si no la planteamos a la altura de la exigencia del corazón humano, nosotros le estamos poniendo una tapa a los jóvenes, un techo, para encerrarlos en nuestros esquemas y no darle esta apertura al infinito, esta apertura que es punto de partida, ciertamente, para el conocimiento y para el amor. El Papa mismo nos dice, ¿no? Es necesaria una educación abierta al misterio y desde allí fundamentar una sólida ética ecológica, en la Laudato Si. ¿De dónde podamos? Dice, una ética de las virtudes, que posibilite la donación de sí, es decir, entregarnos al servicio del otro, y un compromiso ecológico. Entonces, sin esta apertura, y yo creo que hay un camino, dos caminos podemos decir, ¿no? Porque están íntimamente, y con esto termino. El camino pedagógico es la belleza, porque la belleza siempre tiene un punto de fuga que me abre al infinito, y el otro camino es el camino del amor, el camino pedagógico. El niño, el joven, ha de experimentar en nosotros, los adultos, hombres y mujeres, que querramos su bien, que querramos su felicidad, que nos descubran a nosotros, hombres y mujeres, entusiasmados en la vida, con un sentido que proponérselos a su libertad, pero en el entendimiento que son amados por nosotros. Porque si bien en el orden, primero es la verdad y después el bien, en el orden del ser, en el orden del llegar a la verdad, si no se llega por la belleza y por el amor, no se llega. Y creo que este es el camino que tenemos que recorrer. Supone sujetos, adultos, apasionados por la vida, y que tengan este sentido de don en la vida que los haga reconocer al otro un semejante a quien yo debo brindarme y darme todo de mí. Así que bueno, esto es un poquito lo que, no sé si es la actividad que uno realiza, pero es el intento que uno, a través de todas las actividades que realizamos, de proponer una educación abierta, que no esté cerrada, ¿no? Que tenga la amplitud del corazón humano, no que sea menos. Excelente, Monseñor, muy claro y contundente el fundamento que plantea para el proyecto, el camino educativo que nos propone el Papa Francisco como realidad y como ideal también. Muchas gracias. Paso a presentar a la segunda expositora, que va a ser Victoria Morales Borleri. Bienvenida. Ella es diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde es vicepresidenta de la Comisión de Educación e integrante de las comisiones de discapacidad y de familia, niñez y juventudes. Además es profesora de educación especial y fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora de programas sociales y educativos en la Vicaría Episcopal de Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Victoria, de acuerdo a tu experiencia de toda una vida vinculada a la educación, ¿qué análisis y reflexión harías sobre el sistema educativo argentino puntualmente? ¿Y qué iniciativas se están llevando a cabo en el Congreso? ¿Cuáles son las prioridades y también los desafíos más importantes que vos ves? ¿Todo eso en 10 minutos? Lo que pueda. Bueno, primero quiero agradecer al padre Claudio Caruso, a Crónica Blanca por organizar esta serie de encuentros, porque ya participé de varios y todos muy, muy interesantes, y haberme convocado a hablar en este panel con personas tan maravillosas es un honor, así que muchísimas gracias. Después de Monseñor es muy difícil hablar. Así que, mire, Monseñor, yo había preparado un montón de cosas, pero me voy a salir de los papeles porque me interpeló, y así que me atrevo a compartir eso que me interpela, ¿no? Creo que Francisco nos habla de construir una aldea educativa, nos habla de atrevernos, y en esto que la pregunta que me haces, Martín, respecto a cómo veo el sistema educativo, yo veo a un sistema educativo rancio,
obsoleto, ¿no? Que no está dando las respuestas que nos decía Monseñor, ¿no? De contemplar todas las dimensiones del hombre, incluso recuerdo en la discusión de la Ley Nacional de Educación en el año 2006, en donde uno de los puntos de más fuerte discusión fue el tema de a qué hombre queremos educar, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de la educación? Y en esa definición se planteaba el definir las distintas dimensiones del hombre, incluso muchos actores sociales de distintos lugares planteaban el poner la dimensión espiritual del hombre, especificarlo en la ley entre las distintas dimensiones del hombre, y esto no fue plasmado en la ley, hubo una discusión, y hoy no está definido en la Ley Nacional de Educación las distintas dimensiones del hombre al cual queremos educar. Entonces, para mí ahí ya hay un pecado original, digamos, de no tener claro a quién queremos educar, qué entendemos por el hombre al que queremos educar, ¿no? Y me trae, voy a compartir con ustedes que mientras escuchaba a Monseñor y hoy pensando en eso, una escena familiar de anoche en mi casa. Estábamos sentándonos a la mesa a comer, y tengo 5 hijos y una reciente hija adoptada de 20 años que vive con nosotros desde el mes de febrero, y que viene de una realidad muy dura, social, como muchos de nuestros jóvenes argentinos, que para poder conseguir un título educativo, caminar kilómetros, bueno, muchísimas dificultades en los contextos de pobreza, ¿no? Bueno, la cuestión es que empezó la mesa familiar y uno de mis hijos me dice, che, ma, ¿viste que mañana vienen los extraterrestres? Ah, sí, le digo yo, sí, porque lo vi en Instagram, y otro de mis hijos, adolescente más grande, dice, sí, yo también lo leí, el otro también, ah, sí, yo también lo vi, y resulta que la NASA sacó un documento, habían estado todo el día discutiendo e investigando sobre la posibilidad de vida. Hay un micrófono. Victoria, volvele a abrir el micrófono a Victoria, así el señor del Tratacho soluciona su problema. Ahí estoy. Muy bien. Perdón. Bueno, les contaba esta interesante mesa familiar un poco loca de los extraterrestres, y todos iban, mis hijos, comentando. Tengo una hija de 5 años y el mayor tiene 22 años, o sea, de distintas edades, comentando lo que les había disparado, las inquietudes, y lo que habían investigado solos cada uno a lo largo del día sobre este tema. Uno planteaba, bueno, pero a lo mejor buscan vida en nuestro planeta, pero nuestro planeta ya está muriéndose porque los objetivos del desarrollo sostenible, y que podría haber vida en otro planeta, y si Dios nos creó, también pudo haber creado a otros, no, yo no sé si Dios nos creó. Bueno, una discusión muy interesante. En el medio uno dice, bueno, nosotros somos primos de los chimpancés, y Mercy, que es nuestra nueva hija, dice, ah, eso yo lo estudié en la escuela, existen chimpancés, un animal, ¿no? Y seguía la discusión con temas muy profundos que aparecieron sobre un Instagramer que publicó eso, y la verdad es que después me quedé pensando en, termino con esto, porque Rafa, uno de nuestros hijos, dice, bueno, yo me tengo que ir porque tengo que hacer un trabajo para la escuela, y mi marido le dice, no, pero no puede ser, no puedes estar ni una hora en la mesa, no sé qué, dice, no, bueno, pero es un trabajo que lo hago en 15 minutos. No le importaba en lo más mínimo el trabajo de la escuela, no lo desafiaban en su búsqueda ni en el conocimiento, y sin embargo había estado con una búsqueda donde unieron conocimientos de geografía, de historia, de trascendencia, de preguntas íntimas de cada uno, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esta anécdota? Porque creo que como madre y como diputada me interpela esto que decía Eduardo, ¿no? Perdón, Monseñor Martín, que la realidad es que nuestro sistema educativo no está acompañando, acompasando la realidad de nuestros pibes. No estamos, las estructuras de nuestra escuela, de nuestro sistema educativo, no están completando a ese sujeto de una manera integral.
no están desafiando esa búsqueda del conocimiento, de la búsqueda del sentido, no estamos pudiendo dar respuestas, pero tampoco de acompañar las preguntas, ¿no? Que creo que eso es algo muy, muy doloroso, que nuestros pibes puedan hacerse preguntas. Por otro lado, en mi mesa familiar también las desigualdades, ¿no? Mercy tuvo una realidad distinta, difícil, y no tuvo las mismas posibilidades de mis hijos, que podían hacer y atar distintos conceptos de conocimientos profundos y no tan profundos, de distintas materias, y ella solo pudo distinguir una cuestión puntual que salió y quedó como más perdida, ¿no? Y la necesidad de poder acompañarla, que como familia la estamos acompañando en ese proceso. En definitiva, creo que el sistema educativo debería replantearse, debemos lograr replantear el poder acompañar a todos nuestros pibes con sus realidades, no importa dónde nacieron, cuál fue su realidad, en sus búsquedas, en lo que traen en su corazón. Creo que hoy el sistema educativo está planteado para ver, ¿no? El ver es un poco lo que decía Monseñor, el ver tiene una connotación pasiva, ¿no? Donde yo contemplo y compro esa realidad puntual que veo, pero no puedo interpelarla, no la cuestiono, no hay lugar para esa interpelación y esa búsqueda. Entonces creo que estamos ante un desafío muy, muy grande, y que ese desafío muy, muy grande creo que solo se puede basar en la esperanza, y ahí recuerdo a Monseñor Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, que nos planteaba a los educadores argentinos el tema de educar desde una esperanza terca. Él lo dijo en esos términos que a mí me quedó muy grabado. La esperanza terca, la esperanza de un educador no es una espera quieta, es tener la esperanza en movimiento, en actitud de búsqueda, en recambiar, es lo que hoy nos está diciendo en la construcción de esta aldea global, de atrevernos, dejar de ver para atrevernos, ¿no? Así que creo que el desafío es y ya yendo más a lo que es el sistema educativo argentino, y a la segunda pregunta que me hiciste desde el punto de vista legislativo, creo que un desafío difícil, pero que hay que darse, es primero poder definir esas dimensiones del hombre, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de la educación? ¿Qué trae consigo el sujeto de la educación? Esos niños y jóvenes que sienten, que piensan, que se cuestionan, que sufren. La mitad de nuestros chicos, el 40% de nuestros niños y jóvenes tienen trayectorias educativas discontinuas. Eso quiere decir que hay altos índices de repitencia y de abandono. Eso con datos del 2019, hoy las últimas encuestas y un estudio hecho junto a UNICEF, del Ministerio de Educación Nacional, nos plantea que hay un 10% de alumnos que no piensan volver al sistema educativo. O sea que la mayoría de nuestros jóvenes están fuera de la escuela, y nosotros seguimos trabajando para esas paredes de edificios escolares, y el que entre y el que se adapte, el que pueda. Y el resto están ahí como en volquetes existenciales, parafraseando también a Francisco, ¿no? En ¿dónde salimos a buscarlos? ¿Qué alternativas les estamos dando para la construcción real de su proyecto de vida? Ni hablar de los datos de pobreza que inciden directa y absolutamente en ese proyecto de vida. Hoy se estima que para fines del 2020 un 63% de nuestros niños y adolescentes estarán en situación de pobreza. Esa realidad no podemos desconocer y no podemos no linkearla con el sistema educativo. Si nosotros seguimos fragmentando, o sea, por un lado el sistema educativo en esto de ver y no de atreverse, no integra áreas temáticas, no integra
la educación o al individuo o a la persona como un todo, como con sus distintas dimensiones, y en su currícula también absolutamente fragmentada. Pero eso mismo, que creo que es algo que hay que modificar, pero eso mismo también se replica a nivel social y nuestras instituciones del Estado, en donde un Ministerio de Educación no dialoga con un Ministerio de Desarrollo Social o con uno de Salud, y no hay estrategias conjuntas que planteen el cómo abrazar y acompañar el proyecto de vida de esos niños y jóvenes en situación de pobreza, o de todos nuestros niños y jóvenes que nos están esperando y nos necesitan como mundo adulto. En definitiva, creo que la escuela o la educación, más allá de la escuela, debería ser esa mesa familiar, que yo, como muy pocas personas en este país tienen la oportunidad de tener, porque también convengamos, como me decía Rita, una de las madres del Paco, que falleció peleando por todos nuestros pibes que sufren adicciones, me decía, uno de los grandes males como Estado fue haber puesto los comedores escolares en los barrios, porque ya no tenemos ni siquiera con un guiso con 3 fideos la oportunidad de tener una mesa familiar y escuchar y dialogar a nuestros pibes. Entonces, esa realidad que tengo yo y que sé que soy una privilegiada por tenerla, es lo que debería suceder y lo que deberíamos lograr para nuestros niños y jóvenes. Mesas familiares, ¿no? O ágoras, recuperando otras épocas de la historia de la humanidad, en donde haya espacios de encuentro, de contención, de compartir, de una búsqueda común. En esto de la aldea global, creo que uno de los grandes logros que la escuela le dio a la humanidad fue el de encontrar una herramienta educativa que construyera valores individuales y valores colectivos, que entre todos los actores que están en un aula construyen valores comunes, ¿no? Y eso creo que es un valor fundamental de la escuela, pero no debiera ser exclusivo de la escuela. Y además, en esta gran fragmentación que le veo al sistema educativo, creo que también eso que en algún momento fue un gran logro, hoy, con el acceso al conocimiento y a los vínculos mucho más ampliados por las nuevas tecnologías y por un montón de cuestiones en esta nueva sociedad, hoy no es solamente la escuela la que construye esos valores comunes. Entonces, lo que creo es que lo que estamos haciendo es, y lo que trato de hacer yo desde el lugar que me toca como vicepresidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados de la Nación, habiendo ocupado cargos políticos durante muchísimos años, es intentar mejorar lo que existe, ¿no? Hoy he presentado proyectos en este sentido para acompañar a nuestros pibes que están con trayectorias discontinuas, con abandono escolar, en donde haya una integración real entre distintas instituciones del Estado, distintos ministerios, en donde las paredes de la escuela sean permeables a lo comunitario, a la familia, en donde se trabajen las dimensiones espirituales, emocionales, en donde se den capacidades de resiliencia, bueno, distintos proyectos de ley que apuntan a estas cuestiones, pero en definitiva sigo teniendo la sensación de que estamos trabajando en parches, que estamos queriendo resolver y podemos mejorar muchísimo, pero para poder realmente construir esa aldea global a la cual nos desafía, esa aldea educativa a la cual nos desafía nuestro Papa Francisco, es realmente atrevernos, tener coraje, tener esa esperanza terca que nos movilice a repensar la educación, más allá del sistema educativo, que nos desafíe a verdaderamente poder ver cuál es el sujeto de la educación, qué trae, qué tiene, qué siente, qué se interpela, para poder encontrar las herramientas que puedan acompasar y acompañar el ritmo de nuestros niños y jóvenes para que puedan construir proyectos de vida sólidos, reales, y que esos proyectos de vida en definitiva tengan esa meta tan importante que es nada más ni nada menos que la construcción de la felicidad individual y colectiva. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo. Excelente, Vicky, muchas gracias.
por tu testimonio personal y también por todo lo que nos transmitiste. Un gran desafío dejar o intentar dejar de trabajar en parches y empezar a trabajar y construir a largo plazo y sobre cimientos fuertes y duraderos. Me quedo con esa frase. Les presento al tercer expositor, José María del Corral. Bienvenido. Eres teólogo y pedagogo, director mundial de Escolas Ocurrentes, una organización internacional creada por Su Santidad el Papa Francisco y presente en 190 países, cuya misión es responder al llamado de crear la cultura del encuentro, reuniendo a jóvenes en una educación que genere sentido. José María también se desempeñó como docente y director en todos los niveles educativos. Ahora les voy a compartir mi pantalla para pasarles un video de presentación. A ver si lo puedo hacer rápidamente. Claudio, ¿me podés habilitar por favor la compartir pantalla? ¿Cómo no? Usted manda. Gracias. No, ahí compartiste tu pantalla, me tenés que habilitar a mí a compartir la mía. Espero no haber tenido nada. Yo te tengo que habilitar a vos a compartir tu pantalla. Ahí. Después lo secas ahí. Volvió a entrar el señor. Todo no pudo. ¿Cómo debería hacerlo? Permitir grabar. Convertir en anfitrión. Te hago anfitrión, ya está, ahí lo hice. Exacto. Ahí está anfitrión. Tenés todos los poderes. Muchas gracias. Buenísimo. Ahí estamos. Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Escolas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la universidad del sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas, es enseñar a buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenten... Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Creo que está habilitado. Sí. Gracias, Padre Claudio, a Crónica Blanca, a todos los que están presentes, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Lo mismo es un gusto compartir este espacio con el señor Eduardo Martín, con Vicky, Alfredo, Oscar, con todos ustedes. Esa palabra que escuchábamos era de un docente. Crónica Blanca, un docente vestido de blanco. Un docente que por supuesto, yo no soy para nada objetivo cuando hablo de él. Es además, en mi caso, un maestro. Y creo que con Vicky hemos compartido en nuestra juventud, ella por supuesto más chica que yo, a ese maestro trabajando juntos. Yo siempre digo que la mejor manera no es ser amigos. A mí no me gusta incluso cuando se habla de amistad del Papa Francisco, porque primero vieron que es un peligro hablar de amigos. Hay una canción que decía 1 millón de amigos, ¿no? Así que, y menos en Argentina. Así que yo no hablo de amigos, digo, a mí me encanta la palabra empleado. Para no decir servidor. Y con Vicky lo fuimos juntos, con este hombre, que nos enseñó muchas cosas, pero lo primero que nos enseñó es que Argentina, si no cambiaba la educación,
no iba a cambiar. Y podríamos terminar acá, tal vez, la charla. Pero creo que no solamente lo dijo, lo hizo. Y esa es la diferencia, porque diagnósticos, hay muchísimos diagnósticos. Y de muchos organismos internacionales, escucho permanentemente diagnósticos. Lleno de diagnósticos. Lo mismo que con el COVID. Todos los días nos dicen cuántos muertos hay, cuántos infectados, cada tanto cuántos se curan. Y la educación no es diagnósticos. La educación no es que venga cada ministro con una ley o con una reforma de ley para estar en la primera plana. ¿Cuántos cambios hubo en la educación? No solo en Argentina, recorro el mundo. Desgraciadamente es un mal global. ¿Saben qué cambiaron con todas las leyes de educación? Que cada vez haya menos educación en el mundo. Y esto no lo digo yo, ni el Papa Francisco solamente. Lo dicen los propios jóvenes. Acabo hoy de estar a la mañana con jóvenes de 160 ciudades del mundo, incluido Puerto Príncipe, Haití, y con chicos de Mozambique que no tenían casi datos. En Haití hoy le estaba prestando la conectividad, las monjas, las hermanas Jesús María. Los chicos piden a gritos una educación que genere sentido. Están hartos de estudiar para zafar, como en la vida. ¿Qué le proponemos? Un estudio para zafar, un estudio para repetir. El Papa les dice que sean creadores. Por eso Escolas arrancó desde la acción. No fue una discusión en el ámbito académico. No nacimos en una biblioteca. Nacimos en la calle. Y no de ahora, hace 30 años. Cuando nadie se imaginaba que iba a ser el Papa Francisco, obviamente. Va, solo Dios. Y nacimos porque dijimos, somos un grupo de rectores que estamos hartos de llorar. Hartos de decir, esto no va más, es un desastre, la sala de profesores, los chicos no les importa nada, que los padres nos depositan los chicos. Hartos de escuchar siempre lo mismo. ¿Qué hicimos? Empezamos a juntar primero colegios parroquiales de distintos barrios, algunos más elegantes, otros menos, diferentes niveles sociales, y empezamos a juntar los chicos, adolescentes, de cuarto o quinto año. ¿Saben cómo lo hicimos? Llamamos primero a un grupo de exalumnos para que nos ayuden, porque nosotros éramos viejos, no sabíamos hablar el lenguaje de ellos. Y lo que hicimos fue, a partir de esa experiencia, que los chicos empiecen a poner en común sus problemas. Los problemas que realmente les dolían, los que les preocupaban. Y empezamos a generar una educación que los ayudara, no a esperar que venga alguien de arriba a solucionar los problemas, sino a que ellos juntos, de distintos barrios, con distintas culturas, se empiecen a unir, a reunir y a buscar soluciones juntos. Les pongo un ejemplo concreto de Argentina, San Antonio de los Cobres, provincia de Salta. No sé quiénes lo conocen de lo que está acá, a San Antonio de los Cobres. No debe tener más de 6.000, 7.000 habitantes. Cuando llegamos a hacer la experiencia y empezamos, como hacemos siempre en escuelas, escuchando los problemas de los jóvenes, se hizo un enorme silencio, profundo silencio, hasta que una chica adolescente de 16 años se largó a llorar. Y a llorar. Y nuestros jóvenes universitarios y nosotros no entendíamos por qué lloraba tanto. Hasta que otro empezó a llorar y otro empezó a llorar, y una se animó a decir que su hermano se había suicidado hace una semana. Y el otro empezó a hablar de sus compañeros que se habían suicidado. Para ser corto, 32 suicidios en un año, 6.000 habitantes. San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, Argentina. Aunque no esté en la televisión. Y lo peor fue que cuando le dijimos cómo podía ser, por qué tantos suicidios, cómo, nos llevaron a un puente. ¿Saben cómo se llamaba el puente? El puente era soluciones. No buscaban una materia. No buscaban a alguien que venga a solucionar las vidas. Ellos mismos generaron un cine.
el viernes a la tarde, a la salida de la escuela, porque cuando empezaba el fin de semana empezaba la tragedia, al revés de lo que uno piensa. Empezaba el alcohol, las drogas, el sinsentido del fin de semana, las falsas distracciones, y terminaban en el puente, a veces delante de sus compañeros. El intendente, un pastor, nos decía: yo no sé qué más hacer. Los propios chicos armaron este cine y empezaron a compartir lo que les pasaba, lo que sentían. 2 colegios secundarios solamente, que encima estaban peleados, por supuesto, como suele pasar. Empezaron a reunirse, y de ese cine y de esas charlas surgió la idea de pintar el puente. Ustedes dirán: qué estupidez, ¿no? Miren qué problema, se suicidan 30 adolescentes por año en un lugar así, y estos van a pintarlo. ¿Qué van a hacer con pintar un puente? ¿Saben qué? En ese puente no hay más suicidios. Hace 3 años. Ese pincel se lo regalaron al Papa. Pudimos llevar 3 chicos de esos que no habían salido nunca, ni siquiera habían ido a Santa Capital. Estuvieron en el Vaticano, en el Palacio de San Calixto, y le entregaron el pincel en la mano del Papa y le dijeron: gracias, Papa, por habernos enseñado que existe otro tipo de educación. Esta educación que hablaba Monseñor Martín, desde la experiencia, desde la vida, desde el misterio. No el enciclopedismo vacío de la escuela actual, que no tiene nada de cristiano ni de trascendente. Ni las computadoras ni los libros. Esta es la educación del origen, la que Escolas pretende recuperar, la del origen. No somos progresistas ni futuristas, volvemos al origen, porque en el origen, como dice el Papa, es donde estaba justamente, antes de que las aguas se separen, estaba esa sabiduría, ese conocimiento con sabor, que es lo que hoy buscan los chicos. Muchísimas gracias, y les pido a todos que por favor recen por los chicos de Escolas que están dejando sus vidas en otros países. Tenemos chicas argentinas de 28, 30 años viviendo solas en este momento, en Haití, en Mozambique, en lugares muy complicados, y que están jugándose por la educación. Y algunos ni siquiera tienen un título docente. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy emocionantes las palabras y la historia de Escolas, del origen. Continuamos con Alfredo Bota. Bienvenido, Alfredo. Él es formador y disertante, director general del Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri, consultor también para el proyecto Hacer Escuela de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Alfredo, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia y también su impacto en la educación, ¿qué oportunidades de cambio y transformación ves para el sistema educativo y qué recomendaciones o propuestas sugerirías a los maestros, a los profesores y a todos los educadores que están día a día con los chicos? Bueno, primero gracias por la invitación, gracias Claudio. Un honor, Monseñor, compartir nuevamente un encuentro que hablemos sobre educación. Bueno, José, Luis y Victoria me dejaron la vara, José María y Victoria me dejaron la vara alta, así que espero poder llevar alguna luz a toda esta luz que se trajo, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que nos puso es frente a la realidad, de cara a la realidad, sin metáfora, ¿no? Estaba la película de Bergman que hablaba sobre el huevo de la serpiente, ¿no? Como la metáfora que en realidad estaba en ciernes detrás, lo que vino después, que fue todo el nazismo. Bueno, esta pandemia no es que era el huevo de la serpiente, era la realidad que no veíamos, ¿no? Un poco como dice Carrón, por nuestro torpor, otro poco como dice Ian Churhan, por estar sobreacelerados todo el tiempo y nunca poner una coma a nuestra propia existencia. Bueno, no solo vino la coma, sino que vino una serie de puntos suspensivos, y todo lo que se veía, digamos, o no se veía, pero que existía, nos pone de cara frente a dar una respuesta a esta realidad que muchas veces es difícil y dolorosa.
El Papa en un discurso que da en Cerdeña para la cultura en el 2013, habla de crisis, ¿no? De la crisis de la cultura, esta crisis que vienen describiendo tanto Monseñor como Victoria. Y entonces trae esta idea de que crisis en chino se forma por dos vocablos, ¿no? Uno es wei y otro es xi, que significa uno peligro y el otro oportunidad. Y creo que es una buena manera de pensar esta situación que nos puso la pandemia. Primero, trae peligros y además trae oportunidades. Yo creo que el primer peligro que trae, o que pone en evidencia, es que generó más desigualdad, ¿no? Más desigualdad y creer que solo con la educación vamos a salir de esa situación, ¿no? La desigualdad requiere un trabajo conjunto, un trabajo de política, de economía y de educación. Ni uno ni otro solo van a salir, ¿no? Como decía Papo en su canción, van a tener que ir juntos y a la par, para poder pensar esta situación que ya estaba y que se va a acrecentar. El segundo peligro es el que ya venimos charlando tanto, que es el encierro que tiene sobre sí mismo el sistema educativo, que actúa por costumbre, que es una hija ilegítima de la tradición, por repetición, y que solo sirve para probar dentro del sistema, pero que se desconectó absolutamente de la realidad. Bueno, ya describieron bastante de eso. Entonces hoy coincido con que hay que volverse a preguntar cuál es el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando nació el sistema, estaba clarísimo para que las primeras escuelas eran escuelas, se enseñaba a aprender y a leer para poder leer la Biblia, para poder catequizarse. Los sistemas educativos nacionales se construyeron para poder construir un ciudadano y hacer en nuestro país de este crisol de razas que somos una argentinidad. Pero ese sentido hoy se perdió y ni siquiera se pudo recuperar no solo algún sentido trascendente, un sentido mínimamente humano. Entonces, yo creo que para que esto se revierta, lo que necesitamos es sacar a la escuela de esta encerrona de actuar por costumbre. Segundo, lo que nosotros descubrimos es que los docentes tenían una fuerza de voluntad. De verdad apareció una pasión en esta pandemia, una pasión por salir a educar, ¿no? Esta fuerza de voluntad es algo muy bueno, que después lo voy a ver como oportunidad, pero también encierra un peligro, es creernos que solo con la voluntad de unos pocos vamos a poder llegar a transformar una cultura. Y acá se requiere liderazgos inteligentes, que tome esta fuerza de voluntad y que la ponga en pos del beneficio de la humanidad, ¿no? Hacer que esta fuerza de voluntad que sí se ve no esté sola, que esté acompañada por leyes, por sociedades, por políticas, por economías, que acompañen estas ganas de transformar, por sindicatos y por instituciones, porque a veces también dentro de la institución o de cada institución se puede generar espacios humanos. Entonces, que esta fuerza de voluntad esté atravesada por inteligencia también. Victoria decía no poner parches, bueno, a eso me refiero. En ese mismo discurso que el Papa habló de crisis como oportunidad y como peligros, trajo como ejemplo los discípulos de Maús, ¿no? Entonces dice que frente a la adversidad que vivieron, a ese momento de crisis que vivieron, se los veía desganados y huyendo, ¿no? y corriéndose. Y ese es un gran peligro, perder las ganas y huir. ¿Cuándo apareció las ganas de los discípulos de Maús? Cuando el Señor los ayudó a discernir qué era lo que estaba ocurriendo, a pensar desde otro lugar qué era lo que estaba ocurriendo. Y ahí a mí me aparecen las oportunidades que tenemos. La primera oportunidad es que descubrimos que la didáctica, o sea, el modo que tenemos de resolver los temas educativos es insuficiente, ¿no? No podemos llegar haciendo que los chicos repitan
listado de cosas, ¿no? Que fue lo primero que nos salió en la pandemia. Tareas, cuadernillos para llenar, y esta escena familiar que contó Victoria se ha repetido en muchísimas familias, de todos los niveles sociales, porque el sentido de la enseñanza perdió el sentido. El Papa lo dice muy bien cuando dice hay que enseñar para la cabeza, para el corazón y para las manos, ¿no? Esto requiere una pedagogía, una metodología, un modo de llegar. Algunos lo dicen aprender a aprender, aprender en relación a los otros, hacer que en el aprender entre la realidad, ¿no? Dejar de que el aprendizaje sea una repetición pasiva y se transforme en una acción, ¿no? Y que une teoría y realidad, que la realidad venga a la escuela, que se rompa ese círculo vicioso que la escuela solo sirve para la escuela y para aprobar y tener un título. Entendimos que los alumnos se desconectan, ¿no? Se desconectan de sus clases Zoom, desconectan las cámaras, se desconectan de sus cuadernillos cuando los reciben, no los devuelven. Eso también pasaba, pero ahora lo vimos con virulencia. Entonces, es una gran oportunidad para empezar a pensar modos concretos de que los alumnos vuelvan a conectar su interés, porque lo tienen. Porque cada vez que nosotros presentamos a un joven algo que de verdad le despierte una novedad, el joven lo toma. O sea, no es un problema de generación, es un problema de estímulo y de construir con el otro una educación que mire la realidad tal cual se aparece. Entendimos, cuando nos dijeron que no se podía calificar, entendimos que no se evaluaba, porque nosotros habíamos atado evaluación a acreditación. Y evaluación no es más que buscar información. Esta búsqueda de información solo sirve para retroalimentar al docente y que entiende que evalúe su sistema de enseñanza, y para retroalimentar al alumno y que vea su instancia de aprendizaje. Hace poco uno de mis hijos rindió un examen en la facultad, ¿no? Estudia psicología, mi esposa es psicóloga, yo algo de eso entiendo, y bueno, nos dio el tema, sabía el tema, la verdad que sabía un montón, de hecho nosotros charlábamos y decíamos, sabe más que nosotros. Bueno, cuando fue a rendir, se puso nervioso y se sacó un 4, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿y en qué te equivocaste? No sé, no me dijo. Pero, ¿qué es lo que estaba mal? Porque de verdad sabía. No sé. Digo, esa evaluación no sirvió para nada. Ese número no significa nada, porque no hubo una devolución. Hoy evaluar es dar un dato, saber, mira, esto está bien, esto está mal. Porque lo peor es que en ese modo de evaluar vamos a tener un psicólogo que supuestamente no sepa el 60% de lo que debe saber. Y ni siquiera sabe lo que no sabe. Que en realidad no es así, pero lo importante es que en esta instancia, al desacoplar evaluación de acreditación, pusimos en jaque lo que significa evaluar y estamos repensándolo. Esa es una línea para profundizar muy seriamente. Entendimos la alianza de las familias y los docentes. Hoy ningún docente podría enseñar sin una familia. Esa alianza que también tiene que hacerse con el Estado, respetando a las familias y respetando a los docentes, ¿no? Lo que el Papa hablaba de aldea de la educación, una red de relaciones humanas y abiertas. Descubrimos la fuerza que tienen los docentes cuando trabajan en equipo, ¿no? La escuela era concebida, decía Sánchez Enguita, como una huevera, ¿no? Cada uno en su casilla, el docente entraba a su clase, daba su clase, cerraba su puerta y venía otro, y así, sin conexión, sin trabajo conjunto, sin mirada compartida. No había una mirada de trascendencia, porque no había una mirada compartida. Hoy lo que podemos ver, o lo que deberíamos ver que se empieza a instalar, la escuela como una sinfonía, donde pone a la persona en el centro, la sale a buscar, donde con creatividad y responsabilidad está buscando instalar nuevas humanidades y además salir a buscar y a dar respuesta a la necesidad de los otros. Esto la escuela no lo tenía tan claro. Cuando contaba Victoria que el 40% de los alumnos tienen trayectorias discontinuas,
esto es un número que a la escuela no le ofrecía dificultad. Era como naturalizado. Hoy descubrimos que los chicos no se conectan, que pierden su trayectoria, que hay que salir a buscarlos. Si nosotros profundizamos esa línea, es una gran oportunidad para la transformación educativa. El Papa decía que caminar es el arte de mirar el horizonte, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa frase, y en ese discurso de 2013 que trae a los discípulos de Maús, en realidad al final, como pasa en el Evangelio, solo entienden todo lo que pasó cuando comparten el pan, ¿no? Cuando se construye una comunidad. Entonces, a mí me parece, como educador, que muchas veces sentí que perdí el rumbo como los discípulos de Maús, o que me daban ganas de salir corriendo, o que estaba confundido, siempre encontré una comunidad que me salió a buscar, una persona que para mí era Cristo mismo, que me estaba buscando. Hoy, educar con sentido es ser ese alguien que sale a buscar a un otro. Ese alguien que se transforma en alguienes, en muchos otros, en una comunidad. Lo que tenemos que salir a buscar es la construcción de esa comunidad. Hace un tiempo yo converso mucho con un director de una escuela española que me ayuda a pensar las prácticas educativas. Entonces yo le preguntaba, ¿pero estamos siendo efectivos en transmitir valores trascendentes, sentido de la vida, todo esto que nos estamos viendo? Entonces él me decía sí, y me contaba historias. Yo que soy de gestión, a mí me gusta tener el tablero de comando, decir cuánto repite, cuánto avanza. Bueno, pero cuantificame, ¿con cuánto porcentaje de tus alumnos sos efectivo? Y él me contaba otra historia, no, a tal. Entonces yo le preguntaba, entonces no podemos saber si somos efectivos o no. Y me dice, lo más importante es que vos sepas si vos estás siendo construido por un otro. Y si entendés que tu función es transmitir un otro, que no sos vos. Todo lo demás se va a dar por añadidura. Entonces me hizo pensar que para construir una comunidad o una educación que muestre la trascendencia, un sentido de la vida, el primer trabajo lo tenemos con nosotros mismos. Y el segundo trabajo lo tenemos en construir una comunidad. Y en eso nos tenemos que desvelar. No imaginemos que vamos a volver a épocas de la cristiandad donde va a ser masiva. Lo que nos va a ocurrir va a ser encuentros personales que van a transformar, y así de manera sucesiva. Digo, si yo sería el gestor del cristianismo en Palestina, le preguntaría a Jesús, ¿fuiste eficiente? ¿Cuántos te siguen? ¿Cuántos te quedaste con dos? Eso no funciona. Y sin embargo, el reino no se construye así. Se construye primero descubriéndolo uno y descubriendo una comunidad. Gracias, Freddy, por la reflexión. Me quedo con dos palabras que anoté durante la charla: no perder las ganas y huir, y que solo nos entendemos como comunidad. Me quedaron grabadas esas dos palabras tuyas, y bueno, gracias por el testimonio. Por último, tenemos al quinto expositor, Oscar Guilione. Gracias por estar. Eres fundador de la ONG Enseñar por Argentina. Actualmente se desempeña como director general de la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, y además coordinador de proyectos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y secretario de Gestión Educativa y director del INET. Gracias, Oscar, por estar nuevamente, y un poco la pregunta disparadora para vos tiene que ver con que es viable las propuestas del Papa Francisco vinculadas a la cultura del encuentro, fundamentalmente en el sistema educativo argentino, y qué acciones concretas también se podrían llevar a cabo en relación al pacto educativo propuesto. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches.
Qué lujo escucharlos a Vicky, Eduardo, José María, Freddy. Gracias, Claudio, por la invitación, a Crónica, gracias, Martín, también por la moderación. Qué difícil, ¿no? También pensar, Vicky decía en 10 minutos. Bueno, voy a tratar de compartir más que a las certezas, como algunas intuiciones o algunas preguntas. Pensando en la cultura del encuentro, me acuerdo de haber leído un texto al que volví, de Monseñor Fernández, que sobre la propuesta del Papa decía, bueno, esto es difícil, ¿no? Esto es ciertamente difícil, pero no es imposible. Y lo pienso para el sistema educativo, y yo soy a priori bastante optimista, y entonces pienso, bueno, no es imposible, pero el desafío es muy grande. Y entonces volví a recordar una conversación o una carta que se cruzan el general Porredón con el general San Martín a propósito del cruce de los Andes. Seguramente la recordarán de alguna lección de historia en el colegio. Porredón le escribe a San Martín a propósito de la insistencia por la necesidad de recursos, le escribe una carta ya casi al borde de sus fuerzas y posibilidades, donde le dice lo siguiente: a más de las 400 frazadas remitidas de Córdoba, van ahora 500 ponchos, únicos que he podido encontrar. Van los 200 sables de repuesto que me pide, van 200 tiendas de campaña y no hay más. Va el mundo, va el demonio, va la carne. Y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo. Y qué carajo, no me vuelvo a pedir más, que lo que usted quiere hacer es imposible. San Martín le responde: General Porredón, gracias por el envío, lo recibiré en los próximos meses. Le agradezco todo lo que ha hecho. Usted tiene razón, lo que quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Entonces, esta dificultad, pero no como imposible, se vuelve también al mismo tiempo imprescindible. Por eso las palabras del Papa respecto de la cultura del encuentro son tan importantes para nosotros. Y las trato de entender desde las precondiciones, para después pasar a la educación. ¿Qué necesitamos para que realmente esto deje de ser imposible y se convierta en un imprescindible real en la educación? El Papa habla del respeto, de la tolerancia, del diálogo, del reconocimiento mutuo, de la escucha, de la empatía, del valor compartido, de tener, como decíamos antes, un propósito claro, de tener un sentido claro al momento de educar. Y él habla de este pacto cultural, y yo lo relaciono con este pacto educativo que también se mencionó acá. Pero no lo puedo pensar como algo en abstracto, ¿no? Lo tengo que pensar como algo casi que mirándonos al espejo, ¿no? Si nosotros queremos promover y proponer esa cultura del encuentro, esa cultura de la educación basada en el encuentro, deberíamos tratar de vernos nosotros primero, de ver si nosotros somos testigos y damos testimonio en nuestro actuar sobre esta propuesta. Yo lo que veo honestamente es un tremendo desequilibrio en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo y en este pacto cultural propuesto, porque no encuentro una sociedad que esté dispuesta a avanzar hacia eso. En general, lo que me encuentro en mi vida profesional y personal parece más a un partido de TEG, ¿no? ¿Se acuerdan que se repartían las cartas y tu misión era destruir o conquistar X cantidad de países, o destruir, o ganabas si lograbas destruir al que tenías a la derecha? Yo me encuentro más cerca de eso en lo cotidiano que en aquello que el Papa nos propone y aquello que insiste respecto de una cultura del encuentro. Se cruza la gente, pero no se encuentra, ¿no? Se hallan en las mismas habitaciones, debatiendo los mismos problemas, hablando sobre los mismos pibes o las mismas pibes, pero no hay un encuentro genuino y profundo. Fíjense en las transiciones de los gobiernos. ¿Cómo pasan las políticas educativas de un gobierno al otro? En general no pasan. Se tachan, se discontinúan, se cambian de nombres. No hay una idea de construcción sobre
el encuentro con el otro. Yo dejé la oficina del Ministerio de Educación de la Nación en diciembre del año pasado, dejé un informe de gobierno, dejé una carta escrita, y no lo traigo por ningún tipo de partidismo, porque seguramente así viene sucediendo hace muchísimos años. ¿Qué encuentro le ofrecemos a el sistema educativo del que hicimos una radiografía en esta hora que llevamos hablando, si los que lo lideramos, si nos toca tomar las decisiones, no somos capaces de ser nosotros mismos aquellos que proponemos ese encuentro? Yo escucho las conversaciones y veo cómo se opina, y lejos de una cultura del encuentro, veo una cultura de la guerra, incluso en nuestra semántica, en nuestra dialéctica, en nuestra forma de conversar. Uno abre los diarios o escucha las conversaciones de vuelta de aquellos que tenemos una posición de liderazgo, no solo desde el gobierno, sino desde los distintos actores que hoy representan las distintas comunidades educativas, y muchas veces se escucha estas palabras, ¿no? Estamos militando, estamos luchando, estamos resistiendo, vamos a la batalla, estamos en la trinchera, ¿no? La verdad, lejos de una cultura del encuentro, parece una cultura del descarte del otro, ¿no? Les decía, de la guerra, donde nos definimos por lo opuesto, no por la propuesta, o por el valor, o por la idea, ¿no? No es una ideocracia, ¿no? Me defino por lo que no soy, por lo que el otro no es, o por lo que no quiero que sea. Entonces, por eso digo, me parece como tremendamente complejo pensar en una cultura educativa con las características que decíamos antes, con un propósito, contextualizada, inclusiva, vinculada, actualizada, anticipada, integral, si no somos capaces primero de encontrarnos. Yo soy el joven de la promesa, ¿no vieron cuando la juventud es el futuro del argentino, del país? Yo me creí eso. Yo me creí que yo era el futuro de la Argentina. Y tomé mis decisiones personales y profesionales en función de eso. ¿Y saben qué? No estoy pudiendo. Es muy triste, pero no estoy pudiendo. No encuentro el camino del encuentro para poder dar respuesta a todos los desafíos que tenemos. Y no me creo un superhéroe, lo hablo en términos personales y en términos colectivos también. Y entonces, ese no imposible que decía Monseñor Fernández, o ese imprescindible de San Martín, no lo alcanzo. Y me parto el alma laburando, pero no lo alcanzo. Y entonces, digo, qué difícil pensar en la educación si antes no podemos encontrarnos con aquellos que somos protagonistas de la educación o de la realidad social del país. Y pienso, ¿qué haría Jesús acá? No me lo imagino dando vueltas, me lo imagino con una respuesta bastante más radical respecto del encuentro, me lo imagino tocando, me lo imagino haciéndose cargo, me lo imagino movilizándose, no relatando, no haciendo diagnósticos, no escupiendo al que está enfrente. Me lo imagino como proponiendo puentes, tendiendo espacios de diálogo, tal vez como el de hoy. ¿Cuál es la forma cristiana de hacer esto? Me imagino algo probablemente 10 veces más valiente que lo que somos o que lo que soy, ¿no? Tal vez me falta valor, tal vez me falta coraje. Me cuesta pensar en trabajar juntos si no estamos dispuestos a dar esos pasos, digamos, de hacernos cargo y de dar signos que realmente promuevan el encuentro. Por eso, para mí no es un tema de currículum la educación, ¿ya? Eventualmente discutamos el currículum, discutamos la conectividad, discutamos los planes de estudio, discutamos los salarios docentes, discutamos las condiciones laborales, discutamos un montón de cosas, pero me parece que eso es seguir discutiendo el qué. Parece que antes hay que discutir un poco más, mirándonos al espejo y ser más honestos con nosotros y discutir el quién, ¿no? No es un tema de currículum, para mí es un tema de liderazgos, ¿no? Es quiénes asumen y en qué condiciones la posibilidad y la necesidad de encontrarnos para darle respuesta a eso 40, 50, 60% de jóvenes que hoy no terminan sus estudios y que viven en condiciones de pobreza. Por eso no veo tanto el problema o el desafío en el qué, sino más bien en el quién. Miren, hay una frase de un autor ruso que la leí hace un tiempo, que dice
que la línea que separa el bien y el mal pasa no a través de los estados, ni a través de las clases sociales, ni entre los partidos políticos, sino a través de cada corazón humano y a través de todos los corazones humanos. Alexander Solzhenitsyn. Para mí eso fue una clave, ¿no? Porque uno siempre tiende a pensar que es el ministro, es la estructura, es el sistema, es el sindicalista, es el empresario. Al final está en cada corazón. Entonces, me parece que la pista del Papa en ese sentido de buscar proponer a través de la cultura del encuentro una mejor educación tiene todo el sentido, porque si no construimos esas redes de intercambio y de confianza y de encuentro, lo demás parece que queda muy bien en un terreno de segundo plano, donde ahí sí de verdad es muy difícil o es imposible. Gracias. A vos. Muchas gracias a vos. Aprovecho ya para agradecerles a todos los expositores y comenzar con las preguntas. Aprovecho también para empezar con Oscar, así no hacemos tantos idas y vueltas. Te pregunto, Oscar, sabemos que las estructuras y las leyes no cambian el corazón de las personas, sino, como decía Monseñor Martín, la experiencia hace eso. ¿Existe, y si existe, cuál es el perfil del educador que es capaz de desafiar a las preguntas de los estudiantes? Yo creo que es como decía antes, sí, existe. No creo que sea, no creo que sea algo estándar, no creo que sea algo que se fabrica en serie. Me parece que tiene mucho que ver con eso que llamamos vocación o vocación, ¿no? El llamado y la respuesta a ese llamado. Y que puede tomar distintas formas, pero si tuviera que ponerle algunos componentes, era un poco lo que te decía, ¿no? Alguien que está comprometido desde el propósito, desde el sentido de posibilidad, ¿no? Todos pueden aprender, desde el sentido de urgencia, no hay un minuto para perder, que lo hace con los pies en el barro, ¿no? Con el contexto de estar parado sobre las fronteras y que además se anima a borrarlas, y que está dispuesto a ponerse en juego, ¿no? Creo que José María hablaba de la experiencia de escuelas desde lo vincular y con una mirada integral, no cejada o segmentada. Esa sería por ahí una primera respuesta. Muy claro, Oscar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Celia para Freddy Bota. ¿Cómo lograr que las instituciones educativas, Freddy, no se queden en la propuesta pobre del sistema educativo y recuperar esta alianza de familia, Estado y escuela? Yo confío mucho en la gestión. A mí me parece que nosotros dejamos de lado una fuerza muy poderosa que tiene cada escuela, cada institución. Imaginamos, a veces estamos como atados, como elefantes atados con un hilo, digamos. Yo creo que ahí hay un trabajo grande para hacer. Una experiencia que una vez hicimos, un proyecto de UNESCO que se llama Escuelas Bicentenario hace muchos años, que imaginábamos que se podía transformar el sistema desde el sistema y desde cada escuela. Entonces, pensamos cada escuela comunidad de análisis, y trabajamos sobre las escuelas más vulnerables del país. No solo vulnerables económicamente, sino con malas gestiones. Y entramos en esas escuelas repensando la gestión, había otra área de mejora académica que la llamábamos, que era lengua, matemática y ciencia. Y a partir del trabajo humano y de construir una comunidad y transformar a la escuela en una institución que aprende, se fueron cambiando cosas. Pero es muy importante la gestión directiva. El premio de calidad europeo le da el 60% del porcentaje para ver la calidad a la gestión directiva. Y ahí hay que formar a muchos directores, y también yo creo que hay que formar a los supervisores, que los supervisores dejen de ser un organismo de control burocrático y sean instancias de aprendizaje conjunto. Y ahí hay una gran oportunidad, porque la escuela hoy es obediente a los supervisores. Si el supervisor se corriera de ese rol de poder burocrático y se transformara en
en un constructor de comunidad podría funcionar. Y también, lo vuelvo a decir, para pensar, cada uno tiene que tener una pertenencia a un otro que lo envuelve, y ese otro tiene nombre y apellido también, ¿no? Gracias, Freddy. Vicky, una pregunta tenemos, ahí lo encuentro, de Agus Navarro, también un poco teniendo en cuenta lo que decía Freddy sobre el rol del Estado. ¿Qué propuesta concreta en la gestión de la ciudad se han llevado adelante materializando este ideal que vos nos compartías? Como para entender, dice Agus, qué cosas concretas se realizaron o se están realizando desde la gestión pública. A ver, como dijeron antes, hay muchos avances que a lo largo de estos años en distintos programas e iniciativas, o sea, programas tanto ministeriales como iniciativas legislativas, desde la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la evaluación educativa, con juntas de clasificación docente, Unicaba, que fue discutido, pero digamos, hay distintas iniciativas que intentan mejorar el sistema educativo. El punto es que yo vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Creo que el desafío, y tal vez también quedó más en evidencia ahora en esta situación de pandemia, es replantearnos todo el sistema educativo, ¿no? Yo creo que son mejoras, son programas que han mejorado, que nos ayudan a ver un poco más qué es lo que está pasando, tener estrategias de diagnóstico, tener iniciativas puntuales para la reinserción escolar, para las trayectorias que no sean discontinuas, para evitar repitencias, para mejorar la calificación la capacitación de los docentes, para poder acompañarlos. Hay año a año los ministerios, tanto, estoy hablando de la ciudad porque me preguntaste, pero a nivel nacional también, hay muchísimas iniciativas que van mejorando o dando más herramientas, pero para mí a un sistema educativo que aún está fragmentado, que creo que ahí está como el desafío, el replantearnos cuál es el verdadero sujeto de la educación y en base a entender cuál es hoy el sujeto de la educación, que no es el que Sarmiento pensó en su momento, ni cuando se hizo la 1420, ni las distintas leyes de educación. Hoy estamos ante un individuo diferente, con nuevos desafíos, con otra cultura, con otras realidades, que no podemos seguir con un esquema que para mí ya es rancio, que podemos mejorar, y que podemos encontrar muchas herramientas para acompañar, y eso es lo que estamos haciendo todos los que estamos en lugares de definición. Pero ojalá, y creo que estos espacios son muy buenos para eso. En un punto, Oscar me hizo sentir bien porque planteaba que se sentía un poco frustrado, y a mí me pasa también esta sensación de que por momentos uno dice, bueno, ¿y cómo, no? Pero vuelvo a la frase que para mí me moviliza, que es la terca esperanza, ¿no? Justamente si esa frustración nos hace negar este problema, para no sentir la frustración, estamos mal. O sea, lo que tenemos que hacer es asumir que evidentemente sí, hay algo que nos tenemos que sacar el polvo, y que tenemos que encontrar más actores sociales, tanto gubernamentales, sociales, eclesiásticos, familias que acompañen y que podamos pensar juntos. Bueno, ¿cómo? Con sinceridad, con diálogos fecundos, con encuentro, ese encuentro que nos dice Francisco, y poder replantear. No es fácil, tampoco, por ahí estoy siendo muy larga, no es fácil, claramente hay un montón de desafíos a tener en cuenta, desde cuestiones laborales, sindicales, estructuras, recursos, claramente que no es fácil. Pero tenemos que empezar, este es el planteo. Buenísimo, Vicky. Muchas gracias por la respuesta y todo lo que nos explicaste sobre lo que están haciendo. Para ir terminando y cerrar en horario, tenemos una última pregunta para Monseñor Martín, de Analía Müller,
¿cómo, dice Analía, cómo plantear la necesidad de sacrificio, de esfuerzo, entiendo yo también, en la sociedad de hoy? Bueno, evidentemente que el sacrificio de esfuerzo, si hay un por qué vivir, un para qué vivir. Como decían los inundados, ¿no? Qué difícil el arte de vivir con fe sin saber con fe en qué. Por eso necesitamos plantear un ideal grande a los chicos, un ideal que los entusiasme, un ideal que haga que el conocimiento sea realmente una aventura y no un desinterés como hoy se manifiesta, esa desconectarse y ese aburrimiento, ese enciclopedismo que no unifica. Dostoyevsky decía que la hormiga conoce la fórmula de su hormiguero, la abeja conoce la fórmula de su panal, pero el hombre no conoce su fórmula. Nosotros, como nunca las ciencias han investigado la conducta del hombre, su psiquismo, las leyes psicológicas, como nunca han investigado los comportamientos sociales, como nunca se sabe la biología, la historia de la humanidad, la indagación, pero son todos como rayos desconexos, falta algo que lo unifique, ¿no? Y que dé sentido. El sacrificio se hace cuando uno tiene una razón para vivir. Y lo que tenemos que mostrarle a los chicos es una razón para vivir. Y creo que acá, vuelvo a lo de Freddy, que claro, tiene que haber un sujeto, un docente, un hombre, una mujer, que han encontrado algo grande en su vida, que lo comparten con otros y que con su testimonio de vida lo procuran comunicar, ¿no? Miremos nuestros maestros más, nuestros mejores maestros que hemos tenido en la vida, ¿no? Nos han mostrado un horizonte, nos han dado una razón para vivir, nos han transmitido una esperanza. Y bueno, eso es lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, ¿no? Ayudados por otros, ser hombres y mujeres que estemos parados delante de la vida, porque los chicos en realidad nos miran y nos calan a los 2 minutos. ¿Qué busca en la vida? ¿Qué buscas vos en la vida? ¿Qué busco yo en la vida? ¿Para quién vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Qué es lo que hace a mí que en última instancia cada mañana me levante y haga el sacrificio de lo que tenga que hacer? Si tengo algo grande por lo cual vivir. Si estoy enamorado, si no, no. Es como yo digo siempre, ¿no? Un chico que anda dando vueltas como así, hablando mal y pronto, como bola sin manija, se enamora de una chica. La chica vive en la punta de la montaña. Pues bueno, hace frío, sube a la montaña, hace calor, sube a la montaña. Es decir, hay un ideal, hay algo grande, hay un amor, pero si eso no le comunicamos a los chicos, ¿qué le vamos a pedir sacrificio? ¿Qué le vamos a pedir disciplina? ¿Para qué? ¿Qué le vamos a pedir si todo termina nada más que en un algo opaco, en algo cerrado, en algo clausurado, si no hay un horizonte de esperanza, ¿no? Por eso tienen que ver en nosotros, hombres y mujeres, llenos de esperanza, que la vida en última instancia es positiva. Y creo que esta pandemia es una gran ocasión, pero es una ocasión. El Papa nos dice, ¿podemos salir mejor o peor? Dios quiera que salgamos mejor, pero salgamos mejor depende de lo que hagamos hoy, ¿no? Cómo nosotros nos paramos frente a la vida, ¿no? Cada uno y con otros ir inyectando en la realidad una esperanza y bueno, como las experiencias de escuelas, ¿no? O tantas otras experiencias de nuestras propias escuelas, de tantas realidades de jóvenes que hoy son signos de esperanza porque tienen esta vitalidad, ¿no? Clarísimo, Monseñor. Muchas gracias. Les agradecemos a todos los que hicieron preguntas y por cuestión de tiempo no pudimos realizarla. Para finalizar, le cedo la palabra a Juan Manuel, que es miembro de Crónica Blanca también, para hacer un cierre del encuentro de hoy. Bueno, buenas tardes. Les agradezco a todos los expositores. Yo, escuchándolos, realmente lo sentí la preocupación y el deseo de generar este encuentro. Así que muy agradecido con todos ustedes. También agradecido con todos los espectadores por el tiempo, ¿no?, de haber participado. Y voy a tratar de ser lo más breve posible y sin dejar de destacar lo que comentó cada uno de los expositores. Si llego a no ser lo mejor, les pido disculpas, pero bueno, la intención es ser lo breve y lo mejor posible. El Monseñor Eduardo Martín destacó una gran preocupación en lograr, ¿no?, una apertura desde la educación, algo que también lo reiteraron los otros expositores,
propuso una educación que esté a la altura del deseo del corazón humano, el deseo del bien, de ser amado y amar. De la experiencia habló que todos en la vida, ¿no?, obtenemos cosas, sentimientos, y una vez obtenidos esos sentimientos, el corazón no se sacía, y por eso buscamos, ¿no?, otras cosas, y la educación lo que tiene que lograr es saciar, ¿no?, ese deseo de felicidad. Esa educación debe ser realista, debe plantarse frente también a los límites, sobre todo buscando, ¿no?, lo que vuelvo a reiterar, el deseo de la felicidad. La educación debe ayudar a los jóvenes a introducirlos en la realidad de un sentido, del sentido de descubrirla, ¿no? No ser solo, como mencionaba, un tema de enciclopedia, sino de buscar ese sentido del porqué, y tender a la realidad como signo, no solo desde lo científico, ya el positivismo mencionaba no lo logró, sino entender la realidad de forma tal de que no se vuelva opaca, sino que brille. Y para finalizar sobre el Monseñor, habla, ¿no?, de que cuando percibo la realidad lo hago con gratitud, y de esta forma nos integramos al servicio del otro. Y así destaca dos caminos, ¿no?, la belleza y el amor. Luego habló la diputada Victoria Morales Bordelli, habló sobre lo que menciona el Papa de construir una aldea educativa, como enseña el Papa Francisco, replantear la educación también, ve un sistema educativo rancio, obsoleto, que no contempla todas las dimensiones que requiere, no se contempla al sujeto de manera integral, el porqué del sentido, se vuelve a reiterar, ¿no?, el porqué del sentido, que acompañe las preguntas que surjan, con toda una experiencia muy, ¿no?, de la mesa familiar sobre ello. Destacó poder acompañar a todos con sus realidades, en sus búsquedas, sin importar de dónde vienen. El desafío más grande que debe afrontarse es desde una esperanza terca, ahí citó al Papa, con búsqueda, dejando de ver para atrevernos, ¿no? Eso lo destaco porque ella lo vio muy importante, entiendo, no solo ver, sino atrevernos, con esa esperanza terca. Definir cuál es el sujeto de la educación, qué sienten, qué piensan y sufren los niños y jóvenes. No simplemente, vuelvo a esto de ser una enciclopedia que se repite, ¿no?, de un sistema educativo. Implementar estrategias en la educación, que haya espacios, encuentros, compartir, contener, y vuelvo también a lo que mencionó de la mesa familiar, que se vuelva a existir esta mesa familiar donde se discutan el porqué, ¿no?, y de estas cosas, el sentido. Y comentó que desde el Congreso se busca lograr, intentar mejorar sobre cimientos largos y duraderos, no parches. Eso también fue parte del final de lo que mencionó, que no sean solo parches, sino cimientos largos y duraderos. Luego habló José María del Corral, en una experiencia también comentó muy sentida, destacó los cambios en la educación que tienen que existir, una educación que realmente genere un sentido, escuchar los problemas de los jóvenes, no quedar sin plantear solo quejas, ¿no?, que es lo que muchas veces sucede, nos quejamos, sino accionar, no quedarnos solo en las quejas que existen, sino moverse y accionar. Comentó el ejemplo de San Antonio de los Cobres en Salta, un ejemplo muy, realmente a mí me lo sentí mucho, y a partir de ahí, desde la experiencia de la vida, ¿no?, del sentido, otra vez se volvió a mencionar esto de no un enciclopedismo vacío. Finalmente destacó la educación del origen, en donde está la sabiduría, el conocimiento, el sentido, ¿no? Vuelve todo a tratarse en lograr el sentido de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes realmente puedan encontrar el sentido del porqué, ¿no?, de la educación. Luego habló Alfredo Bota, destacó la realidad de la que venimos, cómo la pandemia ahí, esta crisis generó dos situaciones, ¿no?, que destaca, que es el peligro y la oportunidad. En lo que habló de una mayor desigualdad, que eso implica que no sea solo visto desde la educación, sino que también requiere un trabajo conjunto de la política y de la economía con la educación, y también de lo que se volvió a tratar del encierro del sistema educativo, ¿no?
desconectado con la realidad, ¿no? Un sistema educativo repetitivo que no refleja lo que realmente se necesita, producto de la realidad, ¿no? Y sobre la oportunidad, habló de buscar el sentido, recuperar el sentido que se perdió, salir de la escuela del encierro, de actuar por costumbre, destacó la fuerza de voluntad con un liderazgo inteligente, que no sea una voluntad única de uno, sino que sea atravesada por un liderazgo inteligente, que acompañe desde distintas partes, ¿no? De la política, la economía, lo sindical, y de no poner parches, ¿no? No andar poniendo parches. Volvió sobre el concepto que mencionaba la diputada. También habló del que el modo educativo es insuficiente hoy en día. El sentido de la enseñanza perdió el sentido, haciéndolo redundante, y que el aprendizaje es una teoría y no refleja la realidad. Los alumnos tienen que volver a conectarse, ¿no? En su interés, estimularse, y se debe construir con el otro. Después volvió a mencionar lo de salir a buscar nuevamente y dar una respuesta a las necesidades de los otros, de educar con sentido, no ser simplemente un modelo de repetición, y construir en comunidad, ¿no? Y esto, ¿cómo lo destacó? Primero vernos a unos mismos, a nosotros mismos, y luego poder salir, ¿no? A construir en comunidad. Y finalmente habló Oscar Guilione, comenzó con una carta también muy sentida que le había dirigido Pueyrredón a San Martín, en lo cual destacó, ¿no? Lo que se mencionaba, ¿no? Lo imposible, pero imprescindible. A partir de allí, también en un relato muy sentido, comentó y habló sobre el pacto educativo, destacó la dificultad del encuentro entre los actores que forman parte de la educación, destacó que no tiene que ser un pacto abstracto, que debemos mirarnos al espejo nosotros mismos, ver si somos testimonios de lo que decimos y de lo que proponemos. Luego comentó que en este pacto muchas veces sucede entre los interlocutores de la educación, que la gente se cruza pero no se encuentra en un sentido genuino y profundo. Y que también está sucediendo mucho que se define por lo opuesto, lo cual no debe ser así para lograr el encuentro, ¿no? Este encuentro genuino y profundo. Finalmente habló de construir redes de intercambio y de confianza para lograr ese encuentro. Eso es todo. Les agradezco nuevamente por las sentidas palabras que tuvieron. Bueno, Martín, agarro la posta final. Les confieso, me confieso ante Monseñor, pero un obispo es mucho. Por ahí mejor me confieso con el padre Mario Unchaupe, que estoy un poco pachucho. Toda esta semana he estado un poquito pachucho, pero verdaderamente es algo que clama el cielo estar pachucho después de haberlos escuchado. Gracias a Dios y a la providencia, con muchos de ustedes, a Monseñor fui a su ordenación episcopal, con Vicky, hermanos de la vida, igual, y hermanitos con Rafita, que está ahí al lado, con Alfredo también, encuentros personales, y con Oscar también, y particularmente con Oscar, con todos, algunos retitos a veces, con José ya se dará el tiempo, Dios muy pronto, de que charlemos personalmente y nos conozcamos mucho más. Con Oscar, la admiración profunda de hace tiempo, el encontrarnos en momentos especiales de la vida de Oscar, de la vida de Lucas, yo como sacerdote y él como papá. Y también de que alguna vez con la compu en un bar me dijese, sí, las charlas todas muy lindas, pero después hagamos algo. El llamado a la acción, call to action, en mi mejor inglés oxfordiano. Yo lo único que me permito decirle a Oscar, que es lo único que me desanimaría de frente a esta expresión de esa esperanza, como dijiste Vicky, que sos la que mejor
traduce. Esperanza terca, pero no es mío. De... No, pero la que mejor traduce el que lo dijo, yo creo que sos vos, hoy aquí. Esperanza terca, Oscar, porque donde vos no llegaste, que llegaste muchísimo, van a llegar los que vienen, los que todos los fines de semana salís y mostrás por las redes y uno los ve, es increíble. Qué buenos crecieron y seguramente, como en la charla de TED de tantos años, se aprende de los educadores. Y vos sos un educador y sos un papá que educaste. Entonces no me vayas a perder la esperanza porque te retiro el saludo y no te castigo más mandándote WhatsApps interminables. A muchos de ustedes los conozco de diversos modos. Me alegra la diversidad de que esté CONSUDEC, de que esté los colegios que responden al movimiento, que tratan de vivir la espiritualidad del movimiento de comunión y liberación, los colegios que tratan de vivir la espiritualidad del Opus Dei, los colegios que tratan de vivir la espiritualidad católica simple de la calle, los colegios de FASTA, que también siempre puede haber alguna excepción, más cuando los colegios son tantos, siempre puede haber en 50.000 profesores uno que no sea tan bueno, pero la inmensa mayoría durante años ha generado a la patria y a la educación de la patria valores enormes. Les agradezco. No los conozco a muchos personalmente, pero a todos nada ocurre por casualidad. Hoy es Santa Mónica. Mi homenaje y mi oración a las madres, a esas maestras rurales, a esas que hoy tienen que estar en la casa a 6 manos, y la que va para diputado, y la que va para esto, y la que va para el otro, y la que va a las madres vulnerables que deciden llevar adelante complicaciones difíciles como traer un hijo al mundo y después educarlo, a esas mujeres cuyo llanto en Santa Mónica hizo San Agustín, y en la Argentina hará muchos corazones inquietos, que a pesar de que hay corazones de quienes les toca conducir destinos de ciudadanos en todos los niveles de la política, en todos, que parecen, me atrevo a decir, un poco endurecidos y extraviados en el encuentro, en la mano fraterna, en el abrazo, hay muchos más corazones inquietos, buenos y con un deseo inmenso que nada va a poder acallar. Por eso me voy menos pachucho, si no, no saben, hubiese hablado 3 horas. Me voy menos pachucho y me voy infinitamente feliz. Y les digo que si Dios quiere, en septiembre hablaremos de un tema que tiene que ver con la educación. Las adicciones que están matando a nuestros jóvenes. Con el padre, a quién invitar, sino a Pepe Di Paola, a quien invitar, sino también a uno de los funcionarios de la comunidad de Medellín. Medellín ha sido una ciudad que se ha destacado por el trabajo contra las adicciones, y bueno, como las novelas, les creo el suspenso. Para el último jueves de septiembre, el evento de adicciones. Recemos por las mujeres, por esas mujeres que siguen siendo, por nuestras madres. Mi madre está en Rosario con 84 años, y como Rosario es el centro del universo y tiene un arzobispo medianamente bueno, yo estoy seguro que mamá está muy bien, aunque hace 7 meses que no la veo, y uno pueda humanamente y sacerdotalmente extrañar. Por mi mamá, por todas las madres educadoras, por todas las docentes que hay aquí. Y Santa Mónica tuvo éxito, ustedes también lo van a tener, porque Dios no se achicó
en su poder y en su misericordia. Le rezamos a la Virgen, la mujer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora sí, la confesión se la pido al Padre Mario, pero la bendición se la pido a Monseñor Eduardo para todos los que estamos aquí. Bueno, muchas gracias por todo a todos. El Señor esté con ustedes. Y descienda sobre ustedes abundantemente y por intercesión de la Virgen, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. También. Me voy a poner la de Luján, que es de todos. Pero soy rosarino, Monseñor. El corazoncito tira. Tira, sí. Gracias a todos. Gracias José María, gracias Vicky, gracias Oscar, gracias Freddy y gracias Monseñor. Hasta septiembre, si Dios quiere.